Idi Amin, conocido como Big Daddy por sus seguidores y como el carnicero por sus críticos, pasó de ser un niño extremadamente pobre de un pueblo en el noroeste de Uganda, tan remoto que nadie conoce su nombre, a convertirse en el tercer presidente de Uganda y una voz en el escenario político mundial. Era infame por su despiadada represión de supuestos traidores, la expulsión de no africanos, el terror que impuso y por disfrutar de la humillación. La fecha de nacimiento de Idi Amin es incierta. Los historiadores la estiman entre 1925 y 1928. Al nacer Amin, sus padres se separaron y se piensa que lo crió su madre, aunque veía a su padre de vez en cuando. Creció en la provincia del Nilo Occidental, entre el pueblo Kakwa, una pequeña tribu islámica asentada allí desde hacía décadas. De niño y adolescente, recibió poca educación por las limitadas oportunidades que tenían los ugandeses del Nilo Occidental, y a los 21 años tenía pocas opciones para su futuro. En lugar de intentar continuar con su educación, se unió al antiguo regimiento británico, los King's African Rifles, y comenzó el entrenamiento que llegaría a definir su futuro gobierno. Supuestamente comenzó su carrera como asistente de cocina. Rápidamente ascendió en las filas, logrando ascenso tras ascenso en su camino hacia la cima. Fue desplegado en Somalia en 1949, ayudó a sofocar a los rebeldes Shifda y fue enviado nuevamente para acabar con la rebelión Mau Mau en Kenia. Además de ser un soldado hábil, también logró ganar rápidamente una reputación por su crueldad. Amin fue tan brutal en los interrogatorios que casi arruina su carrera militar, pero en 1959 fue ascendido a Efendi, el rango más alto para un soldado africano negro en el ejército británico. Además de su destreza militar en el ejército, Amin también era un boxeador hábil, logrando convertirse en un renombrado campeón ugandés de boxeo amateur. Su destreza física e inclinación por el conflicto abarcaban tanto su vida profesional como personal. A finales de los años 50, Uganda se acercaba a la independencia y Amin forjó una alianza clave con Apollo Milton Obote, líder de la Conferencia Popular de Uganda. Obote se convirtió en primer ministro de Uganda tras la independencia en 1962. Amin fue nombrado teniente en el ejército ugandés de Obote y su primera orden fue frenar el robo de ganado en el norte. Amin se ocupó de eso, pero también cometió atrocidades que llevaron a que los británicos exigieran juzgarle por sus crímenes. En lugar de ello, Obote hizo que lo entrenaran todavía mejor en tácticas militares en el Reino Unido. Cuando Amin regresó a Uganda en 1964, el ejército estaba en plena rebelión, sin nadie que mantuviera el control en su ausencia. A Amin le asignaron restablecer el orden. Tras conseguirlo, fue ascendido a subcomandante. Luego fue acusado de contrabandear oro, café y marfil fuera del Congo, junto con el primer ministro Obote. Mientras tanto, en 1966, Obote destituyó al gobierno y se proclamó presidente. El atractivo del poder llevó las ambiciones de Amin cada vez más alto. Siguió acumulando fondos provenientes del contrabando y el tráfico ilícito de armas con rebeldes sudaneses, mientras fortalecía su posición en el ejército de Uganda. Obote ascendió a Amin a jefe del ejército y de la Fuerza Aérea, un puesto que le otorgó todavía más poder. Después de un intento fallido de asesinato contra Obote en 1969, el presidente se volvió más cauteloso e intentó tomar un mayor control del ejército en 1970. Al mismo tiempo, Amin siguió expandiendo su red, colaborando codo con agentes israelíes y británicos en Uganda. Desconfiando de Amin, Obote intentó degradarlo, pero esto también fracasó. Mientras Obote viajaba a Singapur, Amin aprovechó la oportunidad. Llevó a cabo en 1971 un golpe de Estado exitoso contra el gobierno de Uganda. Aunque se autodenominaba presidente, el título que prefería era, cito, Su Excelencia el Presidente Vitalicio, Mariscal de Campo Al-Haji Dr. Idi Amin Dada, VC DSO MSI, Señor de todas las bestias de la tierra y peces del mar, y conquistador del Imperio Británico en África en general y en Uganda en particular. Fin de la cita. Amin comenzó inmediatamente con sus atrocidades. En sus primeros meses, asesinó brutalmente a amenazas políticas y miembros de la policía de Uganda antes de dirigir su atención al público. Rápidamente, eliminó al presidente del Tribunal Supremo, al arzobispo anglicano y al rector de la Universidad de la Meca, entre otros altos funcionarios. En solo 3 meses reclutó a 10.000 soldados, casi la mitad de ellos exguerrilleros Anyanya, exluchadores por la libertad siranos y gente del lugar de origen de Amin. En los primeros 6 meses de su mandato, los ugandeses mataron a otros ugandeses con creciente rapidez, impulsados por el propio Amin.
A partir de ahí, realizó uno de sus primeros grandes ataques tras tomar el poder, la matanza de unos 3.000 soldados Langby y Acholi por su vínculo con el ex primer ministro Abote. Además, formó escuadrones de la muerte en la Oficina de Investigación del Estado para perseguir a los simpatizantes de Abote y eliminar la oposición a su gobierno. Abote, desde su exilio en Tanzania, trató de reunir a sus seguidores para recuperar Uganda, pero fracasó. Decenas de miles de residentes asiáticos fueron expulsados de su país en 1972, lo que destrozó por completo la economía de Uganda hasta un punto cuyo impacto se siente todavía hoy en día. Insultó públicamente a los líderes del mundo libre, incluyendo a Estados Unidos y Gran Bretaña, y rompió las relaciones de Uganda con Israel, acercándose en su lugar al coronel Muammar Muhammad al-Gaddafi de Libia, así como a la Unión Soviética y a los palestinos. A pesar de esto y de la hostilidad pública de los líderes de Estados Unidos, Reino Unido e Israel, siguieron colaborando con el dictador en una muestra clara de hipocresía. En 1973, Estados Unidos superó a Gran Bretaña como principal socio comercial de Uganda, aunque cerró su embajada en Kampala ese año. Amin siguió actuando brutalmente y sin límites. En 1976, un grupo de palestinos y miembros de la banda Baader Meinhof secuestraron un avión francés en el aeropuerto de Entebbe. Con el apoyo de Amin y el ejército ugandés, el vuelo de Israel a Francia fue secuestrado por ambos grupos. Las fuerzas israelíes lanzaron rápidamente un contraataque y liberaron a los rehenes. Eso puso a Amin hecho una furia. Ejecutó a varios empleados del aeropuerto, a unos kenianos a los que culpó por el éxito de la contraofensiva, y a un pasajero británico de edad avanzada que había sido hospitalizado tras el intento de secuestro. Por aquel entonces, Amin recibió su apodo, el carnicero de Uganda, y lo cierto es que hacía honor a ese mote. Había matado a más de 300.000 civiles, incluidos ciudadanos destacados de Uganda como el arzobispo anglicano, el gobernador del Banco de Uganda y el rector del Colegio Makiri. Aún así, con el tiempo se volvió más paranoico y era evidente que su control se estaba desmoronando. Cuando un grupo de ugandeses cruzó la frontera a Tanzania, se enfureció y acusó al presidente tanzano Julius Nyerere de intentar fomentar una insurrección en Uganda. En el típico estilo de Amin, recurrió de inmediato a acciones militares en un claro intento de venganza. Envió a un conjunto de militares ugandeses y tropas de apoyo libias a Tanzania para castigar a Nyerere y a los desertores. Su objetivo era tomar el saliente de Kagera, un pequeño territorio al norte del río Kagera. Aunque logró tomar esa franja de tierra inicialmente, no lo hizo por mucho tiempo. 2 semanas después, Nyerere lanzó un contraataque con la ayuda de rebeldes ugandeses. La balanza se inclinó en contra de Amin cuando los rebeldes y tanzanos tomaron Kampala. El ejército de Amin fue obligado a retroceder hasta la capital, y cuando quedó claro que no iba a ganar, Amin huyó del país, dejando que los rebeldes ugandeses instauraran a Yusufu Lule como presidente, poniendo punto final al sangriento reinado de terror de Amin. Amin se retiró a Libia y vivió una década bajo el cuidado de Gaddafi antes de terminar mudándose a Arabia Saudita. Allí vivió el resto de sus días hasta que murió en 2003, sin que nunca se le hiciera responsable por los crímenes que cometió.